Hola, hola, buenas tardes a los que están conectados en línea, aquí a los que estamos presentes. Continuando con nuestras sesiones por parte de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal y el Departamento de Anestesiología, vamos a presentar nuestra sesión mensual, también interrelacionada con los departamentos de anestesia de Hospital del Grupo Ángeles, ahora es Grupo Ángeles Health System. Hemos tratado de organizar las sesiones interdepartamentales, pero también se intercala pues la sesión mensual de anestesiología y hemos tratado de hacer una sola sesión para no estar convocando frecuentemente. Entonces, hoy vamos a tener nuestra sesión denominada Anestesia en Cirugía Carotidia. Nuestro invitado, el doctor Bernardo Gutiérrez Sougarret. El doctor Bernardo Gutiérrez Sougarret es egresado de la UNAM, hizo medicina interna, medicina del enfermo en estado crítico y anestesiología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Actualmente se dedica a la práctica privada en los diferentes centros hospitalarios de alto impacto, como es Grupo Ángeles, Médica Sur, ABC, y nos ha hecho el favor de aceptar presentarnos hoy la plática que corresponde al mes de marzo. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Bernardo Gutiérrez, lo vamos a conectar. Y al final de la ponencia haremos una sesión de preguntas y respuestas para que las pueden ir haciendo a través del chat de Zoom y nosotros las vamos a revisar. O bien, finalmente les daremos la palabra a quien quiera hacer algún comentario. Doctor Gutiérrez, por favor. Bueno, los siguientes minutos vamos a platicar acerca de la anestesia para la endarterectomía carotidia. En esta plática tenemos como objetivos dar una introducción de qué es la enfermedad ateromatosa en la carótida, cómo se debe evaluar un paciente que va a una endarterectomía carotidia, cuáles son las particularidades del manejo anestésico, es decir, monitoreo, protección cerebral. Vamos a ver un par de videos de lo que es la cirugía en sí para que les quede muy claro en qué consiste el procedimiento, las alternativas que tenemos de manejo anestésico, qué complicaciones se pueden presentar durante este tipo de cirugías y finalmente vamos a dar algunas conclusiones generales acerca del tema. A manera de introducción diríamos que en México la prevalencia de estenosis carotidia en pacientes que han sufrido un episodio de isquemia cerebral transitoria es de alrededor de 25 a 30%, ¿no? Estos son datos básicamente de la Ciudad de México que fueron, ¿cómo se llama?, recopilados por el doctor Cantú Brito, que es neurólogo. Como ustedes bien saben, y como ocurre en cualquier otro territorio vascular, cuando hay formación de una placa de ateroma, esta puede promover la formación de trombos y especialmente si esta placa está ulcerada, es inestable o se rompe. Eso es el sustrato para que inmediatamente se forme un trombo de manera aguda que eventualmente, si no se le da ningún tratamiento, se organiza y ocluye por completo el vaso en donde estaba la placa de ateroma. En específico en los trombos que están en el área carotidia, las manifestaciones clínicas pueden ir desde una isquemia cerebral transitoria manifestada como amaurosis fugaz hasta un infarto cerebral completo. Sabemos que la columna vertebral, lo más importante en el tratamiento de la enfermedad de carotidia, que es cuando la estenosis no es significativa, es decir, cuando esta estenosis es inferior al 70%, son el uso de antitrombóticos, antihipertensivos, hipolipemiantes, antiarrítmicos e hipoglucemiantes, ¿no?
antes de que se llegue a este nivel crítico de estenosis, que es el 70%. Ese es el tratamiento que se le da a este tipo de enfermedad, y lo único que se hace es se les da seguimiento cada 6 meses, y cuando alcanza el grado de significancia, que es de igual a 70% o más de estenosis, entonces ya se plantea la necesidad de cirugía. Como está aquí anotado, pues ese es en el momento en que se decide la cirugía, y se han identificado cuáles son las características clínicas que hacen que la cirugía tenga mayor probabilidad de éxito, ¿no? Estas son que sean pacientes de género masculino, que tengan una edad igual o mayor a 75 años y que sean intervenidos durante las primeras 2 semanas después del último episodio de isquemia cerebral transitoria, ¿no? Esos son los elementos que brindan las mejores posibilidades de éxito de esta cirugía. La eficacia de esta cirugía se pierde si la tasa de complicaciones quirúrgicas del equipo es superior a entre 2.1 y 3.1%, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta esto, que cuando esta es una cirugía que le está haciendo un grupo que la hace esporádicamente, las probabilidades de que haya complicaciones quirúrgicas son mayores que aquellos grupos que lo hacen con mayor frecuencia, ¿no? Hay que también tener en consideración que la tasa de complicaciones médicas, ya no quirúrgicas, médicas, después del tratamiento quirúrgico pueden ser tan alta como 10%. También hay que tener en cuenta que la ateromatosis carotidia es manifestación de enfermedad vascular sistémica, y hasta 1 de cada 3 pacientes que tienen estenosis carotidia pueden tener enfermedad coronaria potencialmente grave, y que debiera corregirse antes de iniciar o hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay que enfocar la evaluación preoperatoria de estos pacientes en si el paciente tiene o no hipertensión arterial, y si la tiene, que esté bien controlada, si el paciente tiene alguna manifestación clínica de cardiopatía isquémica o la ha tenido en el pasado, si el paciente es portador de diabetes mellitus o de insuficiencia renal, porque todos estos aspectos pueden aumentar la tasa de complicaciones médicas en el posoperatorio inmediato, ¿no? Se han hecho exitosamente de manera simultánea revascularizaciones coronarias y endarterectomías carotidias, pero esto pues realmente debe reservarse nada más para centros donde hay una concentración elevada de casos, ¿no? Que no es lo que ocurre en general en nuestra práctica privada aquí en nuestro país, en México. Se ha visto que la hipertensión arterial descontrolada tiene una tasa mayor de complicaciones neurológicas en el postoperatorio, y que una tensión arterial diastólica superior a 110 milímetros de mercurio es predictor de eventos posoperatorios adversos, y por lo tanto una recomendación razonable es cuando el paciente tiene una tensión arterial sistólica superior a 180 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio, sin que estas cifras tensionales estén asociadas a ansiedad o dolor, lo más recomendable sería posponer la cirugía hasta que el paciente esté en control. Generalmente estos pacientes llegan ya utilizando algún antiagregante plaquetario, como puede ser aspirina, ticlopidina, clopidogrel, dipyridamol, y se ha observado que el continuar con este tratamiento hasta el día de la cirugía hace que haya una menor tasa de complicaciones neurológicas posoperatorias, sin que esto signifique mayor probabilidad de sangrado o la formación de hematomas en el posoperatorio inmediato. Se ha calculado o se ha estimado que el uso de antiagregantes plaquetarios hasta el día de la cirugía protege contra el accidente vascular cerebral y muerte posoperatorios con una razón de Mohs de 0.4, ¿no? Es decir, ese es el grado de disminución de riesgo que produce, lo cual es bastante importante. La endarterectomía carotidia se puede llevar a cabo con seguridad en pacientes que tienen diabetes mellitus. Simplemente hay que tener nada más cuidado con el control metabólico perioperatorio. En pacientes que tienen insuficiencia renal crónica hay mayor probabilidad de que se presenten en el posoperatorio accidentes vasculares cerebrales, muerte y eventos cardiovasculares, ¿no? Básicamente infarto agudo del miocardio y arritmias.
Vamos ahora a hablar acerca de las particularidades del manejo anestésico. Primero vamos a hablar del monitoreo. En general para esta cirugía se utiliza el monitoreo de rutina, que pues incluye la electrocardiografía continua y la oximetría de pulso, y es recomendable que se mida tensión arterial invasiva, es decir, se les coloque una línea arterial. Esto es porque lo más importante durante esta cirugía son los cambios hemodinámicos, y como vamos a ver más adelante, un punto central del manejo anestésico es el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica. Por eso es importante tener una medición, una línea arterial para estar midiendo continuamente la tensión arterial. En algunos casos especiales, como pacientes con mala función ventricular o con cardiopatía isquémica sintomática, puede necesitarse de monitoreo avanzado como presión venosa central, catéter de Swan-Ganz o ecocardiografía transesofágica. Pero la mayoría de los casos se pueden manejar con el monitoreo habitual más la tensión arterial invasiva. En lo referente al monitoreo cerebral, que es un punto también importante en el manejo anestésico de estos pacientes, aquí vamos a ver que básicamente hay dos alternativas de manejo anestésico. Uno es el uso de anestesia local o regional y el otro es anestesia general. Si el paciente se opera con anestesia local o regional, generalmente no se requiere de monitor cerebral porque se está en constante contacto con el paciente y durante el pinzamiento de la carótida, que es el momento de los momentos más críticos de la cirugía, se le están haciendo preguntas al paciente y se les está obteniendo sus respuestas y de esta manera pues no hace falta ningún otro tipo de monitoreo cerebral. Ahora, cuando el paciente es intervenido bajo anestesia general, se requieren algunas de las opciones de monitoreo disponibles que vamos a revisar a continuación. A la fecha no se ha demostrado de manera fehaciente que haya una diferencia en la frecuencia de accidentes vasculares cerebrales si el paciente es monitoreado con cualquiera de estas modalidades que vamos a mencionar enseguida. Una de estas modalidades, y es de hecho la más antigua, es el electroencefalograma de 16 canales. Este es un tipo de monitoreo que es sensible, es decir, los cambios electroencefalográficos reflejan la presencia de isquemia. La atenuación ipsio-bilateral de la amplitud de la actividad de alta frecuencia o el desarrollo de actividad de alta frecuencia son indicadores de que el paciente está sufriendo isquemia, pero aquí el problema es que los cambios de temperatura como la hipotermia y de la tensión arterial como la hipotensión también pueden producir cambios similares en el electroencefalograma. Entonces hay que tener mucho cuidado en la interpretación del electroencefalograma y de acuerdo con las condiciones clínicas del paciente. También se han utilizado potenciales evocados somatosensoriales. Tienen una sensibilidad y especificidad igual o incluso mayor que el electroencefalograma. Sin embargo, aquí lo que es importante es mantener, si se está usando anestesia general con un agente inhalado, mantener una concentración estable del agente inhalado, no estar aumentando y disminuyendo la concentración de los anestésicos inhalados, porque esto pues va a alterar la sensibilidad del monitoreo y entonces puede dar la falsa impresión de que el paciente está sufriendo isquemia cuando en realidad lo que está manifestando es que aumentó la concentración del agente inhalado, ¿no? Desafortunadamente, la forma como el neurofisiólogo se da cuenta de que el paciente probablemente tenga isquemia es por una disminución de la amplitud y aumento de la latencia de los potenciales evocados, que es precisamente este tipo de cambios los que se presentan cuando las concentraciones del agente inhalado son cercanas a un CAM, ¿no? Entonces hay que ser ahí muy cuidadosos con el mantener siempre constante nuestra concentración de agente inhalado. Aquí nos dicen que la reducción de más de un 50% de la amplitud del componente cortical del potencial evocado somatosensorial es un indicativo de isquemia. Además, también con este tipo de monitoreo se pueden vigilar las vías subcorticales, ¿no? Para ver la integridad completa del sistema nervioso del paciente.
Otra modalidad de neuromonitoreo es el Doppler transcranial. El Doppler mide la velocidad de flujo de la arteria cerebral media. Y esto es una medida indirecta de la cantidad de flujo sanguíneo cerebral. Los niveles de isquemia, cuando se utiliza el Doppler transcranial, se clasifican de una disminución grave cuando hay de un 0 a un 15% de lo normal en el flujo prepinzamiento, es decir, un paciente que ya tiene un flujo de 0 a 15%, quiere decir que tiene una estenosis muy crítica. Moderado del 16 al 40% y ausente cuando es mayor al 40% el flujo prepinzamiento. Puede identificar además como factores ventajosos adicionales de este tipo de monitoreo. Se pueden detectar disfunciones del shunt carotidio. Vamos a ver más adelante qué es el shunt carotidio y cómo se aplica. Vamos a ver incluso en un video. Puede diagnosticarse el síndrome de hiperperfusión, que es una de las complicaciones postoperatorias que se pueden presentar, cosa que no lo puede hacer ni los potenciales evocados ni el electroencefalograma. Se puede hacer un diagnóstico diferencial entre la oclusión carotidia postoperatoria versus hemorragia cerebral, y además se pueden detectar microembolias que no son detectables ni con el electroencefalograma ni con los potenciales evocados. ¿Cuál es el principal inconveniente de este tipo de monitoreo? Que en algunos casos no es posible encontrar la ventana acústica para monitorear simultáneamente ambas arterias cerebrales medias. Esto ocurre con un poco de mayor frecuencia en pacientes de género femenino. Y sí, me ha tocado pues casos en los cuales, pues por más que se ha intentado localizar la ventana acústica, pues se ha tenido que llevar a cabo la cirugía sin monitoreo, porque nada más las condiciones de la configuración craneal del paciente no lo permitieron, ¿no? Otros tipos de monitoreo son, por ejemplo, la presión en el muñón distal. ¿Esto cómo se hace? Se introduce un catéter una vez que se pinza la arteria carótida en el muñón distal. Se introduce un catéter y esto se conecta a un transductor de presión, y esto pues teóricamente refleja el flujo sanguíneo cerebral contralateral o colateral. No es ni muy sensible ni muy específico. Comparable con el electroencefalograma, hasta un 6% de los pacientes pueden tener cambios isquémicos en el electro, a pesar de que tengan una presión en el muñón superior a 50 milímetros de mercurio, que se considera el nivel de presión seguro para el paciente. Cuando se tienen valores extremos en la medición de la presión, es decir, menores de 25, mayores de 60, estos sí reflejan con fidelidad el flujo sanguíneo cerebral. Pero, pues, eso de poco nos ayuda a nosotros como anestesiólogos para hacer alguna maniobra, porque realmente nos queda un gran territorio gris entre 26 y 59 milímetros de mercurio, en el que el paciente puede tener isquemia cerebral y nosotros estar tranquilos, no ser detectado por este tipo de monitoreo. Entonces es por eso que este es un tipo de monitoreo que ya prácticamente no se lleva a cabo. Hay algunos centros en los que todavía se utiliza, más como un monitoreo adicional, más que como monitoreo único. Otro tipo de monitoreo que ha tenido pues mucha aceptación recientemente es la espectroscopía cercana al infrarrojo, o NIRS, como se conoce en inglés, lo que registra la oximetría venosa de los lóbulos frontales, pero el problema es que también es poco sensible y específico. Es muy variable de paciente a paciente y generalmente no correlaciona con precisión con la lesión neurológica postoperatoria, ¿no? Entonces, aun cuando se está utilizando mucho, porque es un monitor que ya está ampliamente disponible, incluso en varios hospitales del Grupo Ángeles está disponible este tipo de monitor, no termina de ser incluido como parte del monitoreo estándar. A la fecha, los monitoreos estándar que están aceptados por diversas sociedades en varios países del mundo son la electroencefalografía de 16 canales, el monitoreo de potenciales evocados y el Doppler transcranial. Son las tres modalidades de monitoreo que sí están aceptados por la mayoría de las sociedades que hablan de cirugía de endarterectomía carotidia.
Bueno, un punto importante durante el manejo anestésico es darle protección cerebral a nuestro paciente. ¿Y cómo se le da protección cerebral? Pues manteniendo el flujo sanguíneo cerebral. Y esto se puede hacer pues de dos maneras, o mejorando la hemodinamia para que por vía contralateral, es decir, la carótida que no está pinzada, por ahí fluya sangre y esté irrigando al hemisferio que está siendo que está en riesgo de isquemia, o la colocación de un shunt carotidio, ¿no? Los criterios para colocación de shunt carotidio no están claramente definidos, varían mucho de centro a centro y de cirujano a cirujano. La mayoría de las veces se decide a poner un shunt cuando hay cambios neurológicos durante el pinzamiento. Eso es cuando el paciente está siendo operado bajo anestesia local o regional, o cuando hay cambios que sugieran isquemia en el neuromonitoreo. Por eso es importante que estos pacientes estén con neuromonitoreo. En los casos en los que no haya disponible neuromonitoreo y que el paciente, por alguna razón que no quiera o porque el cirujano considere que no es conveniente que reciba anestesia local o regional, entonces en esos casos la mayoría de los cirujanos ponen por default shunt carotidio. Es decir, no se arriesgan a que no vaya a haber suficiente flujo sanguíneo contralateral, entonces pues prefieren poner el shunt carotidio. El problema es que el shunt carotidio no está libre de complicaciones. Puede haber embolismo aéreo, embolismo ateromatoso, puede disecarse la arteria carótida, puede incluso colocarse mal, sobre todo cuando se tiene poca experiencia, o puede fallar el material del shunt carotidio y esto producir pues complicaciones muy serias para el paciente. ¿Qué tenemos que cuidar de nuestro paciente durante la anestesia? Primero, con respecto a la temperatura, pues es un paciente que se debe mantener eutérmico. ¿Por qué? Pues porque la hipotermia va a someter al paciente de riesgos de sangrado, infección, estrés miocárdico, sobre todo al momento de despertar. Y además no es práctico en una cirugía que habitualmente dura no más allá de 2 horas, ¿no? Hay que evitar la hipertermia. Esta es una medida de protección cerebral general para cualquier paciente que tenga un riesgo de daño cerebral. Hay que mantener la glucemia dentro de límites lo más cercano a lo normal posible. En general se considera que no debe superar los 180 miligramos por decilitro de glucosa capilar. Hay que mantenerlo por debajo de ese nivel, ¿no? Porque pues se ha visto que la hiperglucemia se asocia a mayor riesgo de daño neurológico y de cambios cognitivos a largo plazo en el posoperatorio. En cuanto a la tensión arterial, hay que mantener tensión arterial normal durante la mayor parte de la cirugía y en el momento del pinzamiento hay que tratar de mantener alta la presión arterial. ¿Qué tan alta? Pues más o menos un 20% por arriba de su tensión arterial basal. ¿De acuerdo? Esto es para tratar de promover el flujo sanguíneo colateral a través de la carótida y del círculo de Willis hacia el hemisferio que se está quedando isquémico por el pinzamiento. No está definido un hematocrito ideal como lo ocurre con la mayoría de las cirugías. Hay que mantener normocarbia y evitar la hipocarbia, por lo que ya ustedes conocen de que esto produce espasmo de arterias tanto cerebrales como coronarias. Y esas son las medidas en general que hay que tener en cuenta. Vamos ahora a proceder a ver un par de videos que nos van a mostrar cómo es la cirugía de la endarterectomía carotidia. Este es el equipo de Doppler transcranial. Esta es la diadema donde tiene las 2 ondas de Doppler transcranial, ¿no? Que es una de cada lado. Esa es la señal del Doppler transcranial. Carótida externa.
tiroidea superior referida, carótida interna todavía no disecada, todo esto es el bulbo, con la placa ahí. Aquí en el monitoreo la señal inferior es del lado izquierdo, el paciente se está operando del lado derecho. Ahí ustedes ven cómo al manipular la carótida disminuye el flujo en el lado derecho. Ahí están extrayendo la placa de ateroma. Ahorita está pinzada la carótida del lado derecho, por eso la amplitud de la señal de arriba bajó. Y en la de abajo se ve el reflujo que está habiendo por la circulación contralateral. Una vez extraída la placa de ateroma, se procede al cierre de la arteriotomía. Ahí se ve como todavía la señal en la parte de arriba, que es el lado derecho, está baja, pero existe señal. Entonces, hay un orden para reperfundir. Estos son artefactos de que se están moviendo los sensores. Y ahí se acaba de despinzar la arteria carótida derecha y vean ustedes cómo la señal inmediatamente aumenta de manera muy importante. ¿Ok? La ventana acústica del lado izquierdo no era tan buena como el lado derecho, pero pues afortunadamente se logró la mejor ventana acústica en el lado que iba a ser intervenido quirúrgicamente. Ahora vamos a ver un video que nos va a mostrar la colocación del shunt, que es la principal medida de protección cerebral. Aquí están haciendo la disección de la arteria carótida a nivel de su bifurcación. Ahí están trabajando sobre la carótida interna. Los endoloops son para controlar el flujo sanguíneo de la carótida común y de la carótida interna y externa. Estos endoloops son los que aprietan para pinzar la carótida, ¿no? En la parte de abajo, inferior de la imagen, ya se ve que está colocado el endoloop en la carótida común. Y ahorita ya están las dos carótidas, interna y externa, controladas con endoloops. Ahí se está viendo perfectamente el bulbo carotidio y ahorita van a hacer la arteriotomía para extraer la placa de ateroma. Entonces ahí hacen la arteriotomía, se ve que no hay nada de sangrado porque están controlados precisamente todos los vasos. Y ahorita están disecando la placa de ateroma. Y vean ustedes cómo se extrae la placa de ateroma. Esta placa de ateroma no está nada más ahí, sino que se puede continuar incluso hasta la aorta, el arco aórtico.
pero pues obviamente no se puede seguir extrayendo la placa más que en el sitio en donde está más estrecha la luz de la arteria, ¿no? Aquí en este caso, mientras estaban haciendo la disección, pues el neurofisiólogo nos informó de que había una disminución importante del flujo sanguíneo cerebral del lado donde estaban operando, y entonces fue que se decidió colocar un shunt, que es lo que vamos a ver a continuación. Ese es el shunt, es como una sonda en T. Es como las sondas en T que se utilizan para las vías biliares. Entonces tiene una rama distal, que es la que se está introduciendo ahorita en la carótida interna. Una rama distal, que es la que se coloca en la carótida común. Ahí llenaron el shunt con sangre para que no vaya a haber embolismo aéreo ni tampoco embolismo de ateromas. Y vean ustedes cómo están introduciendo el extremo distal entre la placa de ateroma. Ahorita lo vamos a ver. Aquí con mi puntero lo voy a señalar. Aquí entre la placa de ateroma y la pared de la arteria. Ahí va el shunt. Entonces, ya que está en su sitio el shunt, se afloja el endoloop de abajo y entonces se afloja el endoloop de arriba y entonces empieza a fluir sangre. Y entonces así ya el paciente tiene restablecido parcialmente su flujo sanguíneo cerebral y el cirujano puede completar la endarterectomía ya con tranquilidad, ¿no? Sabiendo que el paciente no está isquémico. Vean ustedes cómo la placa de ateroma de este paciente era enorme. Una vez concluida la extracción de la placa de ateroma, entonces se hace la arteriografia con el shunt todavía en su sitio para permitir que siga habiendo flujo sanguíneo cerebral. Y ahí el shunt les está sirviendo como férula. Hay algunos cirujanos que prefieren hacer el cierre utilizando un parche de vena o un parche de material sintético. El objetivo de cerrar la arteriotomía con un parche es dejar una luz mayor que la que tenía la arteria carótida interna, para tratar de evitar en lo posible que se vuelva a estenosar, ¿no? Porque esa es una de las posibilidades, que con el tiempo se vuelva a formar una placa de ateroma y vuelva a haber estenosis de la arteria, ¿no? Ahí ustedes ven cómo ya prácticamente está terminada la arteriotomía y van a extraer ahorita el shunt. Entonces extraen primero la rama distal, mientras con el endoloop cierran el flujo de esa arteria, y ahora van a cerrar el flujo de la arteria carótida común y van a extraer la rama proximal del shunt. Ahí está. ¿Ve? Entonces ya nada más lo que hacen es que terminan de hacer la arteriografia. Ahí ya, como ya no tiene placa de ateroma el paciente, pues no va a haber problema a la hora de que se restablezca el flujo. Y en este momento el paciente otra vez está con isquemia de ese lado. Sin embargo, ya lo que queda para el cierre es muy poco, entonces el periodo de isquemia es mínimo. Entonces esto generalmente ya no le da problemas al paciente en el postoperatorio.
Ahí están a punto de terminar. ¿Y están bajo anestesia general, doctor? ¿O están...? Sí, esto es anestesia. Los dos casos fueron bajo anestesia general. Los dos casos fueron bajo anestesia general. Pero esto naturalmente también se puede hacer con anestesia local o regional. Ahora con el uso del ultrasonido, la anestesia regional ha tenido auge, ¿no? Ahí está ya cerrada perfectamente la arteria. Van a despinzar, van a verificar que no haya sangrado y una vez que verifican que no hay fuga a través de la arteriotomía, entonces pues ya concluye verifican hemostasia el resto de los tejidos y concluye la cirugía. Esas son las placas de ateroma que tenía el paciente, están enormes, ¿no? Este paciente tenía un 80 y tantos % de estenosis, ¿no? Bueno, alternativas de manejo anestésico, pues básicamente son dos las alternativas. Uno es la anestesia general y el otro es la anestesia regional o local. Se ha discutido mucho a lo largo de varios años qué es mejor y ahorita pues vamos a revisar algunas de estas discusiones que se han tenido, ¿no? A nivel internacional. Antes de eso, los objetivos de sea cual sea la técnica anestésica, uno es mantener la estabilidad hemodinámica durante el perioperatorio. Ese es tal vez el objetivo más importante de todos, estabilidad hemodinámica. Hay que evitar la hipotensión extrema, hay que reducir el estrés perioperatorio para tratar de evitar la aparición de eventos cardiovasculares adversos. Y hay que tratar de usar agentes anestésicos que favorezcan pronta recuperación para que uno pueda evaluar rápidamente al paciente desde el punto de vista neurológico. Idealmente, dentro de quirófano, se evalúa al paciente, se ve si no tiene algún déficit motor importante, o sea, hemiparesia, hemiplegia, y si no es así, entonces ya el paciente se traslada a la unidad de recuperación. No es necesario, generalmente, en la inmensa mayoría de las veces, pasar este paciente ni a unidad de terapia intermedia ni a unidad de cuidados intensivos. El otro objetivo de la técnica anestésica es optimizar la perfusión cerebral, sobre todo durante el periodo de pinzamiento. ¿Qué consecuencias puede haber de la inestabilidad hemodinámica? Puede haber infarto agudo del miocardio, puede haber arritmias, falla ventricular izquierda, estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos si es que el paciente pasa para allá, hemorragia intracerebral si sacamos un paciente muy hipertenso, o síndrome de hiperperfusión cerebral también si nosotros sacamos un paciente muy hipertenso a recuperación o a unidades críticas. ¿Qué es lo que se ha estudiado comparando ambas técnicas anestésicas? El primero de los estudios grandes que se hicieron fue el estudio GALA. Se llama GALA porque comparaba anestesia general, general anesthesia, contra local anesthesia. Fue un estudio multicéntrico, se incluyeron 95 centros de 24 países, se estudiaron 3.526 pacientes que se operaron entre el 99 y el 2007, pues con anestesia general o anestesia local. La anestesia local correspondía tanto a anestesia local como a anestesia regional. El objetivo primario del estudio era ver qué porcentaje de pacientes tenían en el postoperatorio accidente vascular cerebral, infarto agudo del miocardio o muerte por cualquier causa hasta los 30 días después de que ingresaban al estudio. Secundarios era qué tasa de pacientes sobrevivía sin accidente vascular cerebral o infarto o muerte al año después de la anestesia, la estancia en la unidad de cuidados intensivos y o en alguna otra unidad especial como la intermedia y la estancia hospitalaria. El principal resultado fue que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre uno y otro tipo de anestesia. Tampoco desde el punto de vista clínico. La frecuencia de accidente vascular cerebral, infarto o muerte en los primeros 30 días fue de 4.8% en los pacientes que recibieron anestesia general y 4.5% en los que recibieron anestesia locorregional, ¿no? Entonces ahí se ve que no hubo ninguna diferencia. En este gráfico lo que estamos viendo es del lado izquierdo está si este cuadrito, el tamaño del cuadrito significa cuántos pacientes
tuvieron estas características clínicas que se están mencionando en la tabla. Y las líneas que están a los lados del cuadrito son los intervalos de confianza. Hay que recordar que cuando las líneas que están a los lados del cuadrito atraviesan esta línea vertical, quiere decir que no hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Eso quiere decir que la característica clínica puede ser favorable o no para la buena evolución o mala evolución del paciente, ¿no? Entonces aquí vemos que cuando, por ejemplo, el paciente tenía una oclusión carotidia contralateral, y se le daba anestesia local, esto tendía a proteger al paciente de accidentes vasculares cerebrales en el posoperatorio. Sin embargo, como ustedes están viendo aquí, estas líneas atraviesan la unidad y entonces no hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? O sea, tiende a ser mejor que estos pacientes que tienen estenosis carotídea contralateral se operen bajo anestesia locorregional, pero no es garantía de protección, ¿no? Y después aquí pacientes que tuvieron lo que los autores de este estudio catalogaron como riesgos basales quirúrgicos tipo 2, que era pues hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, etcétera. Lo mismo, estos pacientes tendían a tener una mejor evolución cuando eran operados bajo anestesia locorregional. Sin embargo, vean ustedes cómo los intervalos de confianza abarcaban la unidad y por lo tanto las diferencias no eran estadísticamente significativas, ¿no? Este es un estudio retrospectivo, ¿no? Del programa de mejoría de la calidad quirúrgica en Estados Unidos del Colegio Americano de Cirujanos. Retrospectivamente estos incluyeron 26.070 pacientes que fueron sometidos en arterectomía carotidia entre el 2005 y el 2009. Y lo mismo, separaron entre pacientes que fueron anestesiados con anestesia general y anestesia locorregional. Aquí es importante mencionar que más o menos el 85% de estos pacientes se operaron con anestesia general y solo 15% con anestesia locorregional, ¿no? Los objetivos que tenían era el primario, ver la ocurrencia de accidente vascular cerebral en el posoperatorio o de infarto agudo del miocardio o muerte. Y objetivos secundarios, la necesidad de reanimación cardiopulmonar en el posoperatorio y la duración de la estancia hospitalaria. Se hizo un tratamiento estadístico especial que se llama ajuste de tendencias. Esto lo que trata de hacer es de equilibrar esta preferencia que se tuvo en la mayoría de los pacientes por la anestesia general y tratar de igualar las condiciones, las características preoperatorias del paciente, ¿no? Aquí lo que vemos en esta tabla, esta es la tabla de datos demográficos de los pacientes. Se ve que, por ejemplo, los pacientes que se operaron con anestesia locorregional eran con menor frecuencia de género femenino, eran con menor frecuencia, pertenecían a, eran afroamericanos, eran pacientes que estaban con tendencia hacia el sobrepeso y la obesidad. Los pacientes que se operaron con anestesia general tenían mayor frecuencia de uso o consumo de tabaco. También los pacientes que se operaron con anestesia locorregional tenían alguna enfermedad de base. Eran pacientes que generalmente eran más independientes que aquellos que tenían anestesia general. Los pacientes que los operaron bajo anestesia general tenían una mayor porcentaje de antecedentes de accidentes vasculares cerebrales y de infartos agudos del miocardio. Y otro factor es que los pacientes que eran operados con anestesia locorregional tendían a estar más anticoagulados que los pacientes que eran operados con anestesia general, ¿no? Entonces, claro, todo esto pues son potenciales sesgos. Por eso, después del ajuste estadístico que se hace, que es el ajuste de tendencias, se ve que estas diferencias en las poblaciones pues se eliminan, ¿no? Entonces eso les permitió a los autores comparar ambas poblaciones y obtener sus conclusiones después del análisis estadístico. ¿Y qué concluyeron? Pues lo que concluyeron es que la probabilidad
de infarto agudo del miocardio era mayor cuando el paciente se operaba bajo anestesia general, ¿no? La probabilidad era 2.18 y aquí ven ustedes que podía ir de tan bajo como 1.17 a 4.04. Ahora, si el paciente no tenía el antecedente de un accidente vascular cerebral previo, entonces la probabilidad de infarto del miocardio postoperatorio era igual en ambos tipos de anestesia. Pero si tenía el paciente antecedentes de un accidente vascular cerebral previo, vean ustedes cómo la probabilidad de infarto agudo del miocardio sí se elevaba mucho. Y entonces aquel paciente que recibía anestesia general tenía 5.7 veces más probabilidad de tener infarto en el postoperatorio, ¿no? Esas fueron las conclusiones de este estudio retrospectivo. Eso es muy importante mencionarlo, fue retrospectivo. Y a pesar de los ajustes de tipo estadístico que se hayan hecho, se pudieran haber colado muchos otros factores que puedan haber dado este resultado adverso. Este es otro estudio, es un metaanálisis de 14 ensayos clínicos controlados, lo mismo, comparando anestesia locorregional contra anestesia general. Los objetivos de este estudio era determinar nuevamente la ocurrencia de accidente vascular cerebral, muerte, accidente vascular cerebral o muerte, infarto del miocardio, hemorragia local, lesión de nervios craneales y el uso de shunt carotidio. Se estudiaron 4.596, solo que de este metaanálisis, pues la inmensa mayoría de los pacientes provenían del estudio GALA, ¿no? Que ha sido el ensayo clínico controlado más grande que se ha hecho en toda la historia de este análisis de comparación de anestesia local contra anestesia general. No hubo evidencia de que alguno de los dos tipos de anestesia fuera mejor. Y pues aquí se está viendo cómo en realidad no hubo ninguna diferencia entre el ABC en los primeros 30 días, la muerte en los primeros 30 días, la combinación de ABC o muerte en los primeros 30 días, infarto agudo del miocardio en los primeros 30 días, hemorragia local, lesiones a los nervios craneales o la probabilidad de colocar un shunt, ¿no? Entonces no hubieron ninguna diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Nada más el único fue en la colocación de shunt, que fue menos frecuente cuando el paciente estaba bajo anestesia locorregional. ¿Esto qué significa? Que el estándar de oro y lo más sensible de monitoreo cerebral es tener al paciente despierto y estar en comunicación con él, ¿no? Por eso en los pacientes con anestesia locorregional la probabilidad de colocar un shunt es mínima. Ha habido incluso estudios en los que ningún paciente ha necesitado el shunt, ¿no? Este es otro análisis retrospectivo. Aquí se estudiaron 75.319 pacientes de una base de datos que es la iniciativa de calidad en la cirugía vascular, que se operaron entre 2003 y 2017. De estos 75.000, otra vez, ¿no? Menos del 10% fueron operados bajo anestesia locorregional, 6.684. Los objetivos primarios eran eventos neurológicos perioperatorios, infarto agudo del miocardio y muerte. Y como objetivos secundarios tenían el evaluar la estancia hospitalaria, la aparición de disritmias en el posoperatorio o de insuficiencia cardíaca congestiva o la presencia de síndrome de reperfusión o inestabilidad hemodinámica en el posoperatorio. Aquí lo que estamos viendo en las barras son los pacientes que se anestesiaron general. Los puntitos son los pacientes que recibieron anestesia locorregional. Vean ustedes que la diferencia es enorme, o sea, la inmensa mayoría fue con anestesia general. Y pues aquí, ¿qué es lo que se ve? Es que, pues bueno, veían algunos datos que hacían que tuvieran una... primero aquí el desequilibrio de las poblaciones, ¿no? Había una proporción mayor de mujeres que recibían anestesia general, había una proporción mayor de gente de origen hispano que recibía anestesia general. Aquí también había diferencias en cuanto al tipo de seguridad que tenían. Los pacientes que se operaban con anestesia general era más probable que hubieran tenido síntomas, que tuvieran diabetes, que tuvieran insuficiencia cardíaca congestiva, y aquí se ve pues todas las características demográficas, ¿no? Aquí también hay algunas de las características de técnica quirúrgica. Los pacientes que
que se operaban con anestesia locorregional se operaban de la manera como lo vimos en los videos, la mayoría de ellos. Aquí también la mayoría de ellos se les colocaba un parche. Y vean ustedes cómo si la probabilidad de colocar un shunt era mucho mayor cuando el paciente recibía anestesia general que cuando recibía anestesia loco regional, ¿no? Aquí están viendo cuáles las diferencias en las características basales y algunas características en el postoperatorio, y vamos a avanzar para llegar a los resultados más importantes. Aquí lo que nos están mostrando, nos están comparando son todos estos estudios que se hicieron y que no encontraron diferencia alguna en los desenlaces posoperatorios, ¿no? Aquí vean ustedes cómo hay 1, 2, 3, 4, 5 estudios en los que no hay diferencias estadísticamente significativas. Y en donde sí se vieron alguna diferencia estadísticamente significativa son en estos otros estudios. Aquí este estudio, el CREST, aquí compararon endarterectomía carotidia contra stent carotidios, ¿no? Entonces, quién sabe qué tan certero hubiera sido los resultados de esa comparación. Y finalmente vean ustedes cómo en cuanto a riesgo de accidente vascular cerebral o muerte o de infarto agudo del miocardio, la mayoría de los estudios no mostraron diferencia, solamente aquí hubo una pequeña diferencia en contra de la anestesia general para ¿cómo se llama? En los pacientes que recibían anestesia general había una mayor probabilidad de infarto agudo del miocardio en el postoperatorio. Aquí es lo mismo otra vez, las razones de Momios, donde se está comparando la anestesia general, que son los triángulos, con la anestesia locorregional, que son los puntitos. Y aquí, pues bueno, lo que se ve es que si el paciente recibe anestesia locorregional, pues es un factor protector para que no se le coloque un shunt. También si recibe anestesia locorregional es un paciente y tiene el paciente enfermedad coronaria, es un paciente que con menor probabilidad va a tener problemas cardiovasculares en el postoperatorio. ¿Qué complicaciones puede haber después de esta cirugía? La primera y más temida es el accidente vascular cerebral postoperatorio. Su incidencia varía de 1 a 20% dependiendo de las características del paciente, de la experiencia del equipo quirúrgico y de la experiencia del hospital en vigilar estos pacientes. Los autores de CREST, que son los que compararon endarterectomía carotidia contra stent carotidio, informan una incidencia de 2.3% durante los primeros 30 días después de la cirugía. El 25% de los accidentes vasculares cerebrales en estos pacientes son durante la cirugía y son de origen embólico, ¿no? Generalmente porque se desprendió una placa de ateroma y se fue a la circulación cerebral. Hay una tasa, la tasa menor de accidentes vasculares cerebrales es de tipo isquémico por hipotensión sistémica o enfermedad contralateral o mala circulación colateral o baja reserva cerebrovascular. Un 5% son hemorrágicos y la causa son un aumento súbito en la presión de perfusión y en el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? ¿Qué factores de riesgo hay para que un paciente desarrolle accidente vascular cerebral en el postoperatorio inmediato? Son que el paciente ingrese con síntomas activos a la cirugía y es más riesgoso cuando los síntomas son hemisféricos que cuando son retinianos, que el paciente sea de género masculino, que sea una cirugía de emergencia, que haya lesión isquémica ipsilateral en la tomografía previa a la cirugía, que haya oclusión carotidia contralateral, mala circulación colateral por variantes anatómicas en el círculo de Willis, alteración del estado de alerta, que el paciente tenga una placa ulcerada irregular o la clasificación de ASA en las primeras 3 semanas después de un episodio de accidente vascular cerebral. Mientras mayor sea la clasificación de ASA, mayor el riesgo de tener un accidente vascular cerebral en el postoperatorio.
Las siguientes complicaciones que son de temer son las cardiovasculares, y básicamente es el infarto la principal de ellas, ¿no? Tanto en el perioperatorio como a largo plazo. Estos problemas cardiovasculares explican casi el 50% de los efectos adversos graves en pacientes que los operan de endarterectomía carotidia. Y otras complicaciones son la hipertensión, que puede producir complicaciones neurológicas, quirúrgicas como sangrado o estrés miocárdico y por lo tanto infarto del miocardio. La hipotensión, que puede ser debida a efectos residuales de anestesia, al tratamiento antihipertensivo preoperatorio o hipersensibilidad de los varorreceptores que tienen la placa de ateroma o un infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva, las disritmias y la angina, ¿no? El síndrome de hiperperfusión cerebral, ¿qué es? Es cuando esa circulación cerebral que estaba acostumbrada a recibir poco flujo, de repente recibe una gran cantidad de flujo por la apertura pues de la estenosis, y se diagnostica síndrome de hiperperfusión cerebral cuando hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral mayor al 100% comparado con el basal. Por eso es que tal vez el neuromonitoreo más adecuado sea el Doppler transcranial, porque el Doppler precisamente nos va a permitir hacer ese diagnóstico de hiperperfusión cerebral. Ocurre en un 9 a 14% de los pacientes. Solo una minoría de estos pacientes desarrollan síntomas. En pacientes sin hipoperfusión, las velocidades de flujo generalmente aumentan al máximo el primer día del posoperatorio y regresan a lo basal en los siguientes 4 a 5 días. En pacientes con hipoperfusión, la velocidad de flujo se puede mantener elevada por varias semanas, y las características clínicas de este síndrome de hiperperfusión cerebral son edema cerebral, cefalalgia, hemorragia intracerebral, signos neurológicos focales y crisis convulsivas, ¿no? Así es como se manifiesta clínicamente el síndrome de hiperperfusión cerebral. Otras complicaciones pueden ser parálisis de nervios craneales y periféricos. Eso es por el uso de los retractores, y esto ocurre generalmente cuando las bifurcaciones carotidas están muy cerca a la mandíbula. Infección de la herida quirúrgica, hematomas, neumonías, y la muerte, que fluctúa entre 1.3 y 1.8% en los centros de más experiencia y con los equipos de quirúrgicos de más experiencia, y generalmente no supera el 15%. En esta tabla, es la última que les presento, es una comparación de los stent carotidios, son estos que dice CAS, contra la endarterectomía carotidia. Y aquí se ve cómo realmente la tasa de complicaciones de accidente vascular cerebral o muerte es muy similar en todas las series, ¿no? Tal vez hay, por ejemplo, incluso aquí es mayor la frecuencia de muerte y de accidente vascular cerebral cuando se usan stent carotidios, aquí en estos dos estudios, ¿no? Es por eso que todavía el estándar de oro para la resolución de la enfermedad de ateromatosis carotidia es la endarterectomía carotidia. ¿Qué podemos concluir después de todo lo presentado? No hay una ventaja clara demostrable entre el uso de una técnica anestésica sobre otra. Entonces, ¿cuál es la técnica anestésica mejor? Con la que esté más familiarizado el anestesiólogo y la que sea más aceptable para el cirujano y para el paciente. No hay todavía una diferencia claramente importante entre una u otra técnica anestésica. Es fundamental tener en cuenta los siguientes objetivos durante la anestesia: optimizar el flujo sanguíneo cerebral durante el pinzamiento, minimizar el estrés miocárdico y lograr una pronta recuperación una vez terminado el procedimiento anestésico. Y vuelvo a insistir, la prioridad fundamental es mantener la estabilidad hemodinámica durante todo el procedimiento anestésico. Muchas gracias.